Volvió a pasar lo mismo que la vez de Kawabata. Debe ser que mi teléfono está por explotar. Debe ser eso. Bueno, acá estoy de nuevo. Va a quedar en 2 veces, como lo de Kawabata. Hola María. Bueno, hola a todos los que van volviendo. Lamento, no sé qué pasa, se corta. Pero por lo que pasó la vez anterior, va a quedar en 2 veces, pero va a quedar. Supuestamente lo que venía diciendo se debe haber guardado y ya publicado. Sí, a mí se me cierra, se me funde a negro el teléfono, no entiendo qué es lo que pasa. Yo creo que es porque está muy saturado. Bueno, es la conspiración de los gadgets y que toda nuestra vida pasa por el teléfono ahora, ¿no? Vamos a esperar unos minutos a ver si vuelven los que estaban conectados. Espero que se haya guardado, porque no podría reproducirlo. Ay, no sé, no me acuerdo si la otra vez también llovía y había viento, pero la verdad no sé, pero está pésimo que se corte. Bueno, yo te sigo contando hasta que se vayan sumando los demás, porque después igual esto se repite en el video y queda como un tiempo medio muerto. Bueno, entonces decía que Borges destaca que Cervantes logra darle vida al Quijote. Y vuelve a traer a Joyce para decir que no se puede decir lo mismo de los personajes de Ulises. Con lo cual yo obviamente no estoy nada de acuerdo. Es posible quizás sí decirlo de Stephen, por lo que yo ya les conté, que el mismo Joyce vacía a Stephen de sustancia, de importancia, de trascendencia como personaje, lo vacía. Entonces puede ser que a uno le cueste en Ulises darle consistencia, darle vida a Stephen, pero no a Bloom y a Molly. O sea, yo hace unos meses, desde junio, que estoy leyendo a Joyce en distintos momentos, en distintas circunstancias, y convivo, por decirlo de alguna manera, con Bloom y con Molly permanentemente. Es decir que para mí son muy carnales, existen Leopold y Molly. Bueno, entonces hay algo muy, muy lindo que también tiene que ver con otra anécdota personal. El capítulo se refiere al capítulo en el que el sacerdote y alguien que lo ayuda, que no recuerdo exactamente quién era, proceden a quemarle la biblioteca a Don Quijote porque consideran que está loco y que es un peligro y que esa locura se la agarró de los libros, de leer. Entonces le empiezan a quemar los libros. Y entre la lista de los libros que encuentran en la biblioteca del Quijote, que a eso les decía yo que es muy parecido el sistema que elige Borges en Pierre Menard y Joyce en Ulises para describir la biblioteca de Bloom, es muy parecida a la descripción que hace Cervantes de la biblioteca de Don Quijote. La anécdota personal que a mí me dio muchísima emoción es que uno de los libros que deciden salvar es el libro La Araucana, que es un poema épico escrito en lo que en ese momento era la Araucanía, hoy sería Chile,
por Fernando de Ercilla, que es como un enviado de la corona española, y que, como solía ocurrir con los enviados de la corona española que quedaban en contacto con lo que hoy llamaríamos los pueblos originarios, los tipos flasheaban, no podían creer lo que veían, cómo se vivía, quedaban encantados y se querían quedar y no se querían volver a España. Entonces, yo este libro, La Araucana, lo leí sin saber, sin recordar o sin tener idea de que figuraba en el Quijote. Lo leí en Chile cuando vivía allá y estudié literatura allá. Y cuando estaba leyendo el Quijote y veo que aparece La Araucana y que además es uno de los libros que salvan, me dio una alegría, una emoción de pensar que ese libro que yo había leído, lo había leído Cervantes también y lo incluyó en la biblioteca del Quijote. Bueno, cosas geniales que hace la literatura. Entonces, Borges, ¿qué plantea ahí? Que lo que plantea la novela El Quijote es una tensión entre el mundo de los sueños y la realidad. Él va a decir, digamos, el mundo de los sueños, encarnado por Don Quijote, que se va por Castilla y por La Mancha a tener aventuras, y el mundo triste, vacío, aburrido, árido de la realidad en la que vivía, ¿sí? Entonces Borges va a decir muy freudianamente que para él no hay diferencia entre el mundo de los sueños, de ese mundo de los sueños, y el de la realidad, como que Don Quijote configuraba, creaba su realidad cuando se iba por allí con Sancho. A vivir las aventuras. Y sí, está bien, uno está de acuerdo con eso. Hasta tal punto está de acuerdo con eso que yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Borges ahí, que es la profunda tristeza que da el final del Quijote, ¿no? Él dice, Cervantes se enfrenta a la muerte de su personaje, a quien hace claudicar, a quien le hace asumir que todo había sido producto de una locura. Y la tristeza de Cervantes es la tristeza del Quijote y es la tristeza del lector, porque cuando se llega al final uno no se puede admitir eso. A mí no me gustó el final, porque fue como decir, no puede ser. Él tenía que seguir creyendo en lo que había hecho, él tenía que seguir siendo consecuente con la decisión que había tomado en la vida. Bueno, la cuestión es que en esta especie de road novel que es El Quijote, ¿no? Si la comparamos con una road movie, El Quijote es una road movie, como lo es Ulises. ¿Sí? El personaje deambula y va y busca aventuras y le pasan cosas y se va transformando a medida que las cosas le van pasando. Como que las cosas son la excusa para que el personaje explote y se manifieste. Bueno, entonces, El Quijote es una gran parodia. Es una gran parodia escrita de una manera increíble, llena de recursos maravillosos, que no dudo un segundo en decirle que lo lean. También tiene partes muy divertidas, muy divertidas. Esta edición, les recomiendo, es genial, esta, que salió cuando se cumplieron los 500 años del Quijote. Es muy genial, y les recomiendo que lo lean, sin duda. Entonces, dos cosas para volver, ¿no? El Quijote de Cervantes es una gran parodia a la vida de los caballeros, a la historia seria del reino de España, a los héroes, bueno, es una gran parodia, ¿sí? Porque el caballero de la triste figura era un tipo enclenque
que más o menos creo que andaba por los 50 años, cuando se va a vivir sus aventuras. O sea que de héroe nada, es como un Bloom. Es como un Bloom en Dublín, de que de héroe no tenía nada, absolutamente. Y entonces, bueno, ahí viene uno de mis primeros atrevimientos, que es plantear que es posible pensar que Ulises, en algún nivel, es una reescritura de Quijote. Es la reescritura de un tipo que va por ahí viviendo su fantasía, nada más que las de Bloom son diferentes a las del Quijote, no tenían nada de ambición heroica. Está más acorde al tiempo en el que vive el personaje, ¿no? Y lo que tienen en común es la parodia, lo que tienen en común es la burla a la pureza, se la piense como se la piense, no hay respeto por la pureza ni de la lengua, ni de la historia, ni de los libros. Hay una cosa muy libre de inventar, ya sea del lector, ya sea del autor, ¿no? Y en eso, nuevamente, vuelven a conectarse Borges con Joyce y, ¿por qué no?, con Cervantes también, ¿no? Entonces, yo les decía, les había dicho la lista de lo de Pierre Menard, que es muy graciosa realmente. Lean Pierre Menard, autor del Quijote, porque tiene cosas que son imperdibles, muy imperdibles. Yo les voy a leer el último párrafo, que da cuenta también de lo que hacía Borges, por eso se los voy a leer. Entonces dice: Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Eso es genial, genial. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le Jardin du Centaure de Madame Henri Bachelier como si fuera de Madame Henri Bachelier. Esta técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce, otra vez, la imitación de Cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales. Entonces tenemos, por un lado, la parodia, por otro lado, la falta de pureza en relación al texto y en relación a la lengua en la que está el texto, y la libertad del método que incluye el anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas. Bueno, es muy genial todo eso, no cabe ninguna duda. Entonces, yo les decía esta locura que pasa con la segunda parte del Quijote, donde Don Quijote se encuentra con un tipo que dice ser el Quijote, y de verdad el diálogo es imperdible. Entonces, yo les voy a leer apenas unos rengloncitos de este libro, Las Horas de James Joyce, de Jacques Mercanton, que ya se lo recomendé, es una joyita. Y en este libro ya Joyce había dejado París, estaba en Suiza, donde lamentablemente moriría. Entonces, ya tenía muchos problemas con Lucía. Entonces, dice el autor, Jacques Mercanton,
en Saint-Nazaire, Lucia Joyce se encontraba en zona ocupada y su estado exigía muchos preparativos para viajar hasta Suiza, que era donde quería que el padre que estuviera. Finalmente, la dificultad de los intercambios financieros provocaba también nuevos obstáculos. Las autoridades suizas inventaron uno nuevo, bastante inesperado, al tomar a Joyce por judío, como me escribió con estupefacción. Lo confundían con Leopold Bloom. ¿Qué tal? Si no es lo que estaba anticipado en el Quijote. Bueno, son esas cosas geniales que la literatura a veces produce, que es hacernos creer que esos seres de tinta y papel existen. Entonces, ahora ya vimos que Borges se reía de la lengua, se reía de la pureza, se reía de las tradiciones, se reía de la precisión en las citas, se reía de los preciosismos históricos, se reía de todo lo que podía reírse, porque se sentía muy libre. Y algo así pasaba con Joyce. Entonces yo elegí algunos párrafos del capítulo 17, que es uno que a mí me parece especialmente divertido y gracioso, de Ulises, que es el que yo ya les conté, que está narrado como si fuera un cuestionario de preguntas y respuestas, y que tiene que ver con el relato del encuentro que acababan de tener Leopold Bloom y Stephen Dedalus. Entonces, pregunta el formulario, por decirlo de alguna manera. ¿De qué deliberó el Duumvirato durante su itinerario? O sea, ¿de qué hablaron mientras que caminaban? Entonces dice: música, literatura, Irlanda, Dublín, París, la amistad, la mujer, la prostitución, la alimentación, la influencia de la luz de gas o la luz de arco voltaico en el crecimiento de los paraheliotrópicos árboles adyacentes, la exhibición de cubos de basura municipales para emergencias, la Iglesia Católica Romana, el celibato eclesiástico, la nación irlandesa, la educación jesuítica, las carreras, el estudio de la medicina, el día de ayer, el maléfico influjo de la víspera de fiesta, el desmayo de Stephen. Bueno, a mí esto me parece muy gracioso, o sea, hay que tener en la cabeza esa capacidad de inventiva para escribir todo eso, ¿no? Que son cosas que no, de verdad son dislocadas, no tienen nada que ver con la otra, no hacen nexos asociativos entre sí, es muy genial. Por ejemplo, otra cosa graciosa. ¿Qué reflexión referente a la sucesión irregular de las fechas 1884, 1885, 1886, 1888, 1892, 1893, 1904 hizo Bloom antes de que llegaran a su destino? La respuesta es: reflexionó que la progresiva extensión del campo de desarrollo y de experiencia del individuo iba regresivamente acompañada por una restricción en el recíproco terreno de las relaciones interindividuales. Bueno, es divertidísimo, gente, no se dan cuenta que no está diciendo nada, parece un político. ¿Qué más? Otro párrafo gracioso que les quiero leer. El capítulo 17 está plagado de cosas graciosas. Bloom acaba de invitarlo a Stephen a que se quede en la casa a la noche a dormir porque no tenía dónde dormir, no sé si se acuerdan, y Stephen no quiso. Entonces dice: ¿qué razón dio Stephen para declinar la oferta de Bloom? Que era hidrófobo, odiando el contacto parcial por inmersión o total por sumersión en agua fría, habiendo tenido lugar su último baño en el mes de octubre del año precedente, detestando las sustancias acuosas como vidrio y cristal y desconfiando de las aguanosidades en pensamiento y lenguaje. Recuerden que estamos en el 16 de junio de 1904, o sea, estamos hablando de octubre a junio.
que Stephen no se bañaba. Bueno, divino. Debía ser un primor. Bueno, un párrafo desopilante donde el cuestionario pregunta qué relación existía entre sus edades. Entonces dice lo siguiente: hacía 16 años, en 1888, cuando Bloom tenía la edad actual de Stephen, Stephen tenía 6 años. 16 años después, en 1920, cuando Stephen tuviera la edad actual de Bloom, Bloom tendría 54. En 1936, cuando Bloom tuviera 70 años y Stephen 54, sus edades, inicialmente en razón de 16 a 0, serían como 16,5 a 13,5, aumentando la proporción y disminuyendo la disparidad según se añadieran arbitrarios años futuros. Pues si la proporción que existía en 1883 hubiera seguido inmutable, suponiendo que eso fuera posible, hasta entonces, en 1904, cuando Stephen tenía 22 años, Bloom tendría 374 y en 1920 Stephen tendría 38 años como tenía entonces Bloom. Bloom tendría 646, mientras que en 1952, cuando Stephen hubiera alcanzado la edad máxima postdiluviana de 70 años, Bloom, llevando en vida 1190 años y habiendo nacido el año 714, habría sobrepasado en 221 años la edad máxima antediluviana, la de Matusalén, 969 años. Mientras que si Stephen siguiera viviendo hasta alcanzar esa edad del año 3072 después de Cristo, Bloom habría estado obligado a llevar viviendo 83.300 años y habría estado obligado a nacer el año 81.396 antes de Cristo. Bueno, es muy gracioso. Yo de verdad me muero de risa cuando leo estas cosas. Me despierta una admiración impresionante. Cómo alguien es capaz de escribir esas cosas, ¿no? ¿Aludió alguno de ellos abiertamente a su diferencia racial? Ninguno de los dos. ¿Cuáles, reducidos a su forma recíproca más sencilla, eran los pensamientos de Bloom sobre los pensamientos de Stephen sobre Bloom? Y los pensamientos de Stephen sobre los pensamientos de Bloom sobre Stephen. Dense cuenta que el tipo se está divirtiendo, pero a más no poder escribiendo esto. Él pensaba que él era judío, mientras que él sabía que no lo era. Es muy gracioso. Yo espero que ustedes se estén divirtiendo, pues yo me estoy divirtiendo muchísimo. Me subyuga todo esto que hace Joyce. Entonces va a hablar de Molly y de su deficiente desarrollo. Molly, si bien era cantante, no era una mujer especialmente instruida. Las lecturas que hacía eran lecturas, novelitas eróticas baratas, no leía gran literatura, ¿no? Entonces dice, ¿qué ejemplos de deficiente desarrollo mental en su mujer le inclinaban a favor de la última de las soluciones mencionadas? Hablaba de que Stephen le diera algún curso para mejorar su cultura. Entonces, el desarrollo deficiente tenía que ver con lo siguiente. En momentos desocupados, más de una vez, ella había cubierto una hoja de papel de signos y jeroglíficos que afirmó que eran caracteres griegos e irlandeses y hebreos. Había interrogado constantemente a intervalos variados sobre el método correcto de escribir la mayúscula inicial del nombre de una ciudad del Canadá, Quebec. Entendía poco de las complicaciones internas, políticas o del equilibrio de potencias externo. Al calcular la suma de las cuentas, frecuentemente recurría a ayuda digital. Tras realizar lacónicas composiciones epistolares, abandonaba el instrumento de la caligrafía en el pigmento encáustico, expuesto a la acción corrosiva de la capa rosa, el vitriolo verde y la galla. Los polisílabos de origen extranjero los interpretaba fonéticamente, o por falsa analogía, o por ambas cosas, ¿no? Acá ya vamos a ver el anticipo de Finnegan's Wake. En los primeros capítulos, Molly le había preguntado a Bloom qué quería decir metempsicosis.
y Bloom le explica que se trataba de la transmigración de las almas. Entonces, vuelvo, los polisílabos de origen extranjero los interpretaba fonéticamente o por falsa analogía o por ambas cosas. Ejemplo, metempsicosis, Molly dice, métense cosas, alias, una persona mentirosa mencionada en las Sagradas Escrituras. O sea, era totalmente neófita, pero en ese métense cosas, en ese equívoco, en relación a la homofonía, está uno de los secretos que después va a desarrollar en Finnegan's Wake. Bueno, está lleno, plagado de locuras así. La biblioteca de Bloom, que yo les decía que resuena con la biblioteca con los textos producidos por Pierre Menard y con la biblioteca del Quijote. Guía Tom de la Oficina de Correos de Dublín. Shakespeare, obras. Cálculo útil y rápido. Historia secreta de la corte de Carlos II. Guía del niño. Las bellezas de Killarney. Cuando éramos muchachos. Pensamientos de Spinoza. La historia de los cielos. 3 viajes a Madagascar. Viajes por China, filosofía del Talmud, vida de Napoleón, Sol und Haben, historia de la guerra ruso-turca, Lawrence Bloomfield en Irlanda, manual de astronomía, la vida oculta de Cristo, tras las huellas del sol, la fuerza física, cómo obtenerla. Se dan cuenta que es una seguidilla de cosas que no tienen ton ni son, ¿no? Muy gracioso. Y después, esto lo repito porque lo leí el día del Bloomsday, ¿no? Bueno, Bloom ya está listo, llegó a su Ítaca, llegó a su casa, se reencontró con Molly, está acostado para dormirse, entonces el cuestionario dice, bueno, ha viajado, está cansado, entonces dice, él descansa, ha viajado, ¿no? Y pregunta, ¿con quién ha viajado? Entonces dice, Simbad el marinero y Mimbad el salinero, y Timbad el timbalero, y Jimbad el harinero, y Quimbad el caminero, y Rimbad el ratonero, y Bimbad el barullero, y Bimbad el verdadero, y Pimbad el panadero, y Limbad el limonero, y Gimbad el guitarrero, y Fimbad el farolero, y Shimbad el jaranero, y Simbad el cimbalero, y Simbad el xilofonero. Si ustedes lo hubieran escrito, la primer letra del nombre se repite en el oficio, no sé ni cómo llamarlo a todo esto, ¿no? Ratonero, panadero, caminero, barullero. Bueno, son esas cosas que empieza a hacer Joyce acá en Ulises, y que después asume un vuelo impresionante en Finnegan's Wake. Yo les quiero contar, porque aparte le voy a mandar esto a él, que hay algunas personas, algunas pocas, a las que además de unirme un cariño especial, me une una amistad que a mí particularmente me honra. Una de esas personas es Marcelo Zavaloy, el traductor de Finnegan's Wake y de Ulises en las ediciones recientes del Cuenco de Plata. Entonces, yo le conté a Marcelo que hoy iba a dar esta lectura, que iba a tener este encuentro con ustedes en el Facebook, y que si me podía dar alguna pista en relación al Finnegans para que yo les leyera, porque yo tengo muchas ganas de meterme en Finnegan's Wake, pero todavía más que abrirlo de a ratitos y pispearlo no he hecho. Entonces él generosamente me envió algunos párrafos, de los cuales yo seleccioné algunos para leerles.
va el primero, página 18, por si después lo quieren buscar. En la ignorancia que implica la impresión que teje el conocimiento, que halla la forma del nombre, que agudiza la agudeza, que conduce los contactos, que suavizan la sensación, que desencadena el deseo, que adhiere al apego, que persigue la muerte, que arruina el alumbramiento, que supone la subsecuencia de la existencialidad. Son cosas de verdad que para mí son desopilantes. Porque además lo que logra Joyce, de una manera imposible para mí de dilucidar del todo, es que en esa especie de catarata, en esa especie de caída, de encadenamiento de palabras, donde sigo acá a Germán García, donde lo que se produce es un dislocamiento del sentido. No están fuera de sentido, hay un dislocamiento. El sentido va como produciéndose a pesar de lo que está escrito y a pesar de lo que se lee, y además de la música, de la musicalidad del texto. Joyce logra eso, que uno termine como entendiendo algo, como captando algún sentido, que no se sabe muy bien qué es, pero que además genera como una especie de alegría, ¿sí? No es, el Finnegans no es una novela para leer de continuo, es como para entrarle un ratito, leer algunos párrafos, reírse un rato y cerrarla y dejarla hasta otro momento, ¿no? Pero yo decía que alguien empiece una novela con la palabra River Run, a mí ya me compró, porque es una genialidad. Así de simple. No tiene explicación. Marcelo la tradujo como riverrante. No tiene explicación. Da idea del agua, de un río que transcurre, que corre. Pero es eso. Es esa palabra, su materialidad y su sonido. Bueno, otro párrafo. Ante una sugerencia semejante, la única respuesta respetable es afirmar que hay ciertas aseveraciones que no tendrían que existir, y uno quisiera tener la esperanza de que le fuera posible añadir que no tendría que estar permitido que fueran hechas. Quiere decir que algunas cosas tienen algún sentido, se produce algún sentido. Otro párrafo. Pero todo está teñido de ese goce que se desprende de las palabras y de la articulación de las palabras y de los sonidos. No está puesto el acento en el sentido, está puesto en otra cosa. A los negativistas los conocemos. Concluir puramente negativamente de la positiva ausencia del odio político y los requerimientos monetarios, que su página no puede haber sido jamás el producto de la pluma de un hombre o una mujer, de aquel periodo, de aquellas partes, no es sino una conclusión imbuscada más a la que se ha dado un brinco, siendo equivalente a inferir de la impresencia de comillas, a veces denominadas marcas de citación, en una página cualquiera que su autor había sido constitucionalmente incapaz de malapropiarse de las palabras dichas por otros. Es genial. Es genial. Sí, totalmente, Mónica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso, ahora que somos poquitos, lo voy a decir. Yo creo que me puedo imaginar, lo he hecho varias veces, me puedo imaginar a Borges leyendo a Joyce y diciendo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Y a Lacan, ni que hablar, cuando Lacan dio con Joyce, debe haber dicho, eureka, era esto, esta es la manera que tenemos de deshacer el efecto mortificante de la lengua sobre los sujetos. Esto es, no es la interpretación, no es el sentido, es esto, es el equívoco, es hacer que un golpe sea un cocazo en vez de una tragedia. Y el sonido de esa palabra, la música de esa palabra, transforma un golpe
doloroso en algo gozoso y gracioso. El golpe lo tenía igual después mi hija, ¿no? Por supuesto se le hizo un chichón, le puse manteca, pero no lo sufrió. Esa es la diferencia, ¿no? Y todo por el sonido de una palabra. Fue algo verdaderamente genial, que ni yo me di cuenta que pasaba. Lo resignifiqué al cabo de los años, ¿no? Entonces, para terminar, ¿me cuentas de John o de Shaun? ¿De quién eran Shem y Shaun los vivientes hijos o hijas? Noche ahora, cuéntame, 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 Olmo. Noche, noche. Cuento un cuento de tallo o piedra, junto a las riberrantes aguas de, acallaleantes aguas de noche. Bien. Entonces, creo que tanto Borges como Joyce se reían mucho y de un montón de cosas. Las vidas de ellos no fueron fáciles, de ninguno de los dos, por distintos motivos, ¿no? Pero seguramente si no hubieran tenido al alcance el recurso de la risa, de la parodia y de alivianarse en la medida en que pudieran del peso de los ideales, del peso de los mandatos y del peso de las palabras, hubiera sido mucho más difícil lo que les tocó vivir. Y yo creo que, por supuesto, bueno, eran dos enormes escritores, tenían a su disposición el recurso de la escritura, que es mucho, no es una tontera disponer de eso, es un gran recurso, es una gran manera de estar en la vida y de hacer pasar todo lo que uno vive por el tamiz de la escritura, pero yo siento que tenían ese secretito, que en una especie de gran brainstorming que a mí me gusta pensar, Freud se dio la mano con Joyce, Joyce con Lacan, Borges con Joyce, y así se arma en una confluencia riberrante, para usar un término joyciano que me encanta, se arma la posibilidad para todos nosotros de inventar algo distinto. Sí, a ver, no es un cambio a escala planetaria, no es un cambio para todos, no es un cambio prêt-à-porter ni que se pueda comprar en Mercado Libre. Es un cambio que puede hacer uno cada vez, en cada momento, cada día, pero ese recurso está, se puede acudir, se puede echar mano de ese recurso, ¿sí? Y cuando nos dimos la cabeza contra la pared y nos va a salir un chichón, podemos maldecir, podemos tratar de tirar la pared a martillazos, o podemos decir, uy, qué cocazo, reírnos, dar vuelta a la página y ver cómo resolvemos el problema que se nos presenta. Y creo que Borges y Joyce supieron hacer eso, cada uno a su manera. Supieron. Sí, no sé si no sé si interno es el término, es un cambio en la manera, no me quiero poner psicoanalítica, pero el ámbito de mayor libertad que creo que dispone el ser hablante es en relación a elegir
un modo de gozar de las palabras que lejos de hacerlo sufrir le dé alegría, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los seres hablantes está configurado por las palabras, las que nos dijeron, las que nos precedieron, las que nos nombraron, palabras que marcaron el cuerpo, que marcaron la subjetividad. Y si uno puede alterar ese código que parece que está escrito de una vez y para siempre, ¿no? Está muy bueno porque puede encontrar el recurso de la risa donde menos lo espera o cuando más trágico parece todo, ¿no? Que no quiere decir que nada importe, no tiene nada que ver con eso. Quiere decir que hay cosas que importan mucho, otras que importan menos, pero distinto es el sufrimiento, ¿sí? Entonces, creo que tanto Borges como Joyce pusieron en acto esto, en sus textos, en sus libros, en lo que hacían. Y me parece que son ambos muy valiosos como para que miremos y tratemos de pesquisar qué hicieron, ¿no? Porque descubrieron un secreto. En el último lector, Ricardo Piglia dice que el buen lector es el que trata de identificarse con el escritor para tratar de ver cómo hizo esa obra, cómo la escribió, cómo la produjo. Entonces, bueno, la propuesta es tratar de ser buenos lectores de Joyce y de Borges. De Joyce quizás es un poquito más complicado, pero el método que Borges le adjudica a Pierre Menard, que es el que usa él también, no sirve para Joyce. No sirve para Joyce, que no hay que tomarlo en serio, no hay que tomárselo en serio, no hay que, creo yo, para disfrutar Joyce, para disfrutar Ulises, no hace falta ir a estudiar a Santo Tomás de Aquino, no hace falta ir a estudiar, ¿cómo se llama el otro filósofo famoso? Bueno, se me fue, otro jesuita. No hace falta saber todo lo que sabía Joyce, porque en definitiva él lo que hace en su obra se burla de todo eso, o sea, lo reduce a la parodia. Y me parece que, bueno, se puede empezar leyéndolo así, o sea, sin tener tanto respeto por todo lo que dice ahí, porque ni él lo tuvo, ¿sí? Él no lo tuvo, él escribió Ulises para sepultar todo eso. Entonces, bueno, era esto lo que les quería transmitir, les quería contar. Son momentos muy difíciles de la humanidad y del país en particular, muy difíciles, donde es fundamental apelar a la alegría y apelar a la capacidad de reírse de uno mismo, de lo que con esto en poder de uno solucionar, ¿sí? Porque aunque parezca mentira, despeja la cabeza, el humor y la risa, despeja y abre posibilidades que de otra manera no se verían. Así que bueno, listo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Espero que les haya parecido interesante. Como siempre, lo dejo, lo subo ahora en un ratito. Y nos estamos viendo. Seguramente, no sé, alguna lectura un poquito menos intensa que estas veces que hablo de Joyce y de Borges. Preparo un trabajo para eso. Es distinto que agarrar un libro de poemas y leer.
Así que, bueno, sea como sea, nos reencontraremos en algún momento. Les mando un beso a todos. Cuídense mucho, cuídense, porque ahora que creo yo, hay que cuidarse más que antes, porque queda todo librado a la responsabilidad de cada uno y eso es complicado. Así que cuídense y estén bien. Buenas noches, muchas gracias a los que estuvieron y besos especiales para ellos y cariños a los que lo miran después. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao!